Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Dominica, Horacio, Camila, vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado. Así es. Siempre nos atiende con mucha amabilidad. Está con nosotros el viceministro subsecretario de Estado de Economía, Iván Haas. Iván, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes para vos, Pablo, Horacio, Dominica y por supuesto a toda la audiencia de Radio 1000. Un gusto poder estar con ustedes en el programa. Bueno, estás acá con gente conocida de tu ámbito, así que le dejo a Dominica para que te dé la introducción, Iván. Bueno, Iván, Bueno, viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que ahora a fin de año el tiempo es limitado, pero bueno, queríamos conversar contigo, que nos comentes un poco, antes que nada felicitarle por la confirmación de la calificación y tal vez después que nos comentes un poco más sobre el acuerdo firmado con el Fondo Monetario y el apoyo que van a recibir en relación a la consolidación y el apoyo técnico de las políticas macroeconómicas y reformas estructurales, y en qué consiste, ¿no? Porque es un acuerdo bastante nuevo y sui generis en su manera. Es así, Dominica. Sí, yo creo que para contextualizar un poco también para la audiencia, esta semana yo creo que recibimos dos muy buenas noticias en el ámbito del diseño de políticas públicas y del manejo de las finanzas públicas propiamente. Uno es, como mencionaste, la actualización de la calificación país por parte de la calificadora Fitch. Recordemos que son 3 agencias las que califican al país. En este caso Standard & Poor's ya lo hizo en mayo del 2022, en este año también Moody's lo hizo en agosto del 2022, en el caso de Moody's, una noticia muy positiva porque si bien nos mantuvo la calificación, se aumentó la perspectiva, pasó de estable a positiva, y esta es la última revisión del año que hace Fitch, lo suele hacer habitualmente en esta época del año, donde también vuelve a mantener tanto la calificación como la perspectiva. La calificación está en doble más y la perspectiva en estable, ¿verdad? Yo creo que esto es algo para reconocer realmente, porque no olvidemos que venimos de 4 años extremadamente complicados, que como ustedes saben bien, pasamos una pandemia, 2 sequías, y ni qué hablar de la condición de los commodities a nivel internacional, el precio del petróleo, un aumento de más del 50% incluso. Entonces son choques, yo creo que realmente pusieron a prueba nuestra economía nacional, ¿verdad? Y eso ahí van, justamente eso es lo que nosotros comentábamos acá en la audiencia, donde la mayoría de los países, esos mismos choques, le han encontrado con calificaciones a la baja o cambiar de perspectivas negativas. Entonces el hecho de tener una calificación reafirmada o inclusive con vamos a decir perspectiva positiva es algo distinto a la región. Correcto, es así mismo como decía Dominica. Yo creo que esto fue para todos los países, como llamamos en economía, un stress test, o sea, un test donde se estresa la economía nacional. Algunos de los países les golpeó mucho más fuerte, otros salimos relativamente mejor parados, ¿verdad? Pues igual también hubieron, digamos, los indicadores que hay que decirlo que empeoraron, ¿verdad? Pero Paraguay, entre esos países, fue uno de los que mejor pudo traspasar todos estos choques. Hubieron países que inclusive eran grado de inversión, hay que decir esto, y que lo perdieron. Estos grandes choques perdieron ese estatus de grado de inversión. Colombia, uno de ellos, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, este no fue el caso de Paraguay, así que yo creo que debe destacar, ¿verdad? Y algunos puntos rápidos que menciona Fitch en su informe, por ejemplo, ellos tienen una estimación de crecimiento bastante optimista para el año que viene, hablan de un 5.8% de crecimiento. Esto ya también influenciado por un efecto rebote, ¿verdad? Comparado con este año que nos pegó muy fuerte la sequía. También mencionan la construcción de la planta celulosa para Paracel, una inversión más de 3.000 millones, ¿verdad? Que yo creo que esto también podría llegar a marcar incluso un punto de inflexión en nuestra economía, de crear nuevos motores. Yo creo que si esto sale... Y va a cambiar la estructura de las exportaciones, ¿no? O sea... Sí. Podríamos esperar incluso que otras papeleras vengan a instalarse más adelante, teniendo a vista lo que fue el ejemplo de Uruguay, que se instaló una primera, le fue bien, después vino otra. Es más, yo manejo información que hay grupos inversores que ya están, digamos, sondeando el país, tal vez a la espera de ver cómo sale lo de Paracel para después también aterrizar con otra planta. También lo que menciona Fitch en parte de su informe es resaltan que el crecimiento de la maquila, ellos estiman un crecimiento del 25%, lo cual puede apoyar también la diversificación de la economía. Y yo creo que una cosa muy importante también, no menor, digo yo, que Fitch espera
que luego de las elecciones del 2023 se mantenga una continuidad de las políticas, así como la prudencia fiscal. Yo creo que eso es un valor agregado que tenemos como país, que independientemente del gobierno, del color que esté, la economía siempre va en paralelo y es algo que tenemos que cuidar entre todos, ¿verdad? Y por último también Fitch resalta justamente lo que mencionaba Dominica, el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Ellos destacan esto como algo positivo, ya que fue una iniciativa propia del gobierno pedir este acuerdo con el Fondo Monetario. Y si me permitís, ahí quiero ya pasar a ese tema. Y ahí podés tal vez darnos una diferencia de cómo son los acuerdos en general y por qué este acuerdo tiene un formato distinto, ¿verdad? Correcto, sí. Ahí yo creo que primero tendríamos que remontarnos rápidamente al año 2003, es cuando la última vez que Paraguay entra a un acuerdo con el Fondo Monetario. En aquel momento entramos a un acuerdo que se llama stand-by, que es el acuerdo típico en el cual el fondo ofrece a los países que tienen problemas económicos. En ese momento la economía nacional atravesaba momentos muy complicados, tanto en el área fiscal, monetaria, bajo crecimiento. Entonces, en aquel momento ese acuerdo era monetario, quiere decir que había una transferencia de recursos por parte del fondo hacia el Estado, condicionado a una serie de reformas. Nosotros creemos que ese acuerdo del 2003 fue bastante provechoso, diría yo, ¿verdad? Y que pudimos ver sus frutos en los años siguientes. No olvidemos que en ese acuerdo se había estipulado la reforma de la caja fiscal, propiamente, una reforma tributaria, la reforma del Banco Nacional de Fomento, y de hecho la administración del expresidente Nicanor fue una administración que se caracterizó por tener buenos números económicos y macroeconómicos. Así que fue un acuerdo que yo creo que pudimos ver sus frutos durante más de 20 años. ¿Qué pasó? Es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacíamos nosotros. Muchas de esas reformas por el camino se fueron debilitándose, por llamarlo de una manera, por otras leyes que fueron perforando esas reformas que fueron tan provechosas para nosotros. Entonces, nosotros creímos conveniente poder volver a un punto de inflexión y actualizar estas reformas, ¿verdad?, sobre los problemas que nosotros consideramos que hoy tiene nuestra economía nacional. Y es así que nos embarcamos en este nuevo acuerdo con el fondo, que acá, claro, esto no es un acuerdo monetario, o sea, no hay dinero de por medio. Lo que se hace con el Fondo Monetario es se hace una lista de proyectos de leyes que son reformas que el gobierno se compromete a desarrollar y enviar al Congreso Nacional. Hay un calendario para hacer esto. Son 2 años la duración de este acuerdo. Y el aporte del fondo es más bien un aporte técnico de seguimiento, de construcción de indicadores que van a poder después, el día de mañana, medir la eficiencia o no de estas reformas. Acá tenemos garantizar estabilidad y resiliencia macroeconómica, mejorar la productividad, fomentar el crecimiento y mejorar la protección e inclusión social. Los 3 pilares. Son los 3 pilares. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad hace unos días, fue ayer, antes de ayer, en el Fondo Monetario, fue aprobado por unanimidad en el directorio del fondo. El fondo hizo público también ya una gacetilla de prensa. Esto va a ser publicado en la página del fondo del acuerdo. Ustedes van a poder tener acceso en detalle, tanto en inglés como en español, y establece una serie de leyes, ¿verdad? Que si les parece, me gustaría poder ir adelantando. ¿Cuáles, por ejemplo? Primero que nada, establece un compromiso de envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley de reforma de la caja fiscal. También establece el compromiso por parte del gobierno de que la facturación electrónica pueda seguir avanzando de manera más rápida. Estamos hablando de incorporar al menos 750 grandes y medianos contribuyentes en un periodo de tiempo hasta junio del 2023. También revisar y volver a enviar al Congreso la ley de gobierno corporativo, que si ustedes no recuerdan, era la ley que ya habíamos enviado en algún momento. Esto hace referencia a las empresas públicas, mejorar la gobernanza de las empresas públicas. Lastimosamente esto no tuvo, digamos, la dinámica que nosotros hubiéramos querido en el Congreso. Yo creo que hubieron algunas interpretaciones tal vez erróneas, pero también tomamos nota de eso. La idea es volver a revisar este proyecto de ley y volver a enviar. También... Perdón. Sí. No solo revisar, explicar mejor a los parlamentarios. Correcto, sí. Porque en ese momento... Porque estamos en periodo electoral y todo se toma según el cristal, desde donde se lo mire. Yo creo que esa es la principal dificultad, Iván. Sí, hay que saber transmitir. La comunicación es clave para poder explicar todo este paquete de leyes.
También se asume el compromiso de volver a reenviar al Congreso el proyecto de ley de superintendencia de pensiones, que yo creo que es clave para nuestro país. Recordemos que hasta hoy en día no hay un ente público que supervise a las cajas de jubilaciones. Por tanto, cada caja de jubilación, ya sea pública o privada, se autorregula, lo cual, primero que nada, arroja una cuota de riesgo sobre el sistema en sí. Y segundo, que también esto va a ayudar a movilizar el ahorro nacional. ¿A qué me refiero con esto? De tener una superintendencia de pensiones, nosotros podríamos establecer parámetros en los cuales las cajas pueden invertir de manera segura. Hoy no existen estos parámetros, y muchas de las cajas... Cabe resaltar también, Iván, que es uno de los riesgos de las finanzas públicas más grandes. O sea, vamos a decir, la sostenibilidad de la caja fiscal hoy en día presenta los riesgos más importantes en mediano y largo plazo de la sanidad de las finanzas públicas. Es así, Dominica, y también, para poner un ejemplo concreto, hoy en día, por ejemplo, IPS, como ustedes saben, tiene muchos recursos invertidos en el sistema financiero, pero realmente al tener un regulador que le pueda marcar un norte, una pauta de cómo invertir en el largo plazo ese dinero, yo creo que va a ser muy provechoso. No olvidemos que ese stock de dinero que hoy tiene el IPS, hoy debería estar trabajando a full, por llamarlo de una manera, para que el bono demográfico, que hoy somos la mayoría jóvenes, el día de mañana podamos jubilarnos con la rentabilidad que iría arrojando en estos años este stock de dinero que tiene IPS. Entonces, es muy importante la existencia de un contralor para las cajas jubilatorias. Eso también está dentro del compromiso. También otro de los compromisos es reglamentar la ley de suministro de compras públicas, que ya fue la ley promulgada, sancionada. También enviar al Congreso la ley de estructuras del Estado. Esto está trabajando la STP. También está dentro del acuerdo enviar al Congreso la ley de garantías mobiliarias. Yo creo que ese es un tema muy importante también, que de repente no se entiende muy bien a qué apunta, pero casi me da un minutito, quiero explicar. Hoy en día, cuando uno saca un crédito de un banco, los bancos mayormente solamente aceptan garantías de inmuebles, ya sea propiedades, terrenos, casas, edificios, etcétera. Sin embargo, otro tipo de activos, como ser, por ejemplo, un tractor que pueda tener un ganadero, no se puede entregar de manera como una garantía. Y lo que esta ley va a permitir es que otro tipo de activos, no necesariamente inmuebles, puedan ser considerados como activos en garantía. Y acá les doy un número, según estadísticas de organismos internacionales, las pequeñas y medianas empresas tienen compuestos sus activos solamente 22% en una propiedad inmobiliaria, 34% en cuentas por cobrar, 44% en vehículos y maquinarias. Y aquí en el sistema financiero local, el sistema financiero te exige como una garantía que el 73% de tus activos estén denominados en inmuebles. O sea, es un cuello de botella. 22, claro, es un cuello de botella justamente para el acceso al crédito de muchas pymes. Entonces yo creo que esto también va a beneficiar justamente al acceso al crédito de las MIPYMES. Después, suministros, esto ya les dije. También, y no menos importante, un proyecto de ley de formalización de la economía nacional. Sí, a mi criterio, yo creo que este es uno de los principales y más importantes compromisos que se asume. Hoy nuestra economía nacional es un 65% informal. Es decir, ¿quiénes son los informales? Y es doña Juana, que tiene su copetín, que no emite factura, o es el vendedor ambulante que vemos en la calle. Entonces, la idea es que esa gente se pueda formalizar. ¿Qué significa esto? Que puedan tener acceso a la seguridad social. Nosotros todos éramos, yo creo que conscientes que es una falencia, no solo de Paraguay, Latinoamérica en su conjunto, posee en promedio una economía informal del 50%, y esto se vio desnudado, por llamarlo de una manera, durante la pandemia, cuando tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y no había un sistema de protección social que pudiera cubrir a la mayoría de la población. A consecuencia de esto, se tuvo que diseñar programas temporales, como fue el caso de Tutibón, Yangarecó, y así en los demás países, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se desnudó realmente las vulnerabilidades, la informalidad, sí, lo que implica la informalidad de la economía. Y después otro tema como ir cerrando las brechas, aquellos programas sociales que tiene ya el gobierno hoy, como este Coponá, pensión alimentaria de adultos mayores,
Recordemos que esto hay una meta para alcanzar dentro del país y vamos avanzando hacia esa meta. La idea es poder llegar a esa meta y cubrir el 100%. Y bueno, y como dije, este acuerdo tiene una duración de 2 años. La idea con esto es dejar una hoja de ruta también ya, inclusive para la administración entrante. Y muy importante decir, este acuerdo no está escrito en piedra, esto se puede modificar con el tiempo, así que yo creo que la administración entrante también va a poder aportar su cuota de opinión sobre este acuerdo. Así que estas son las 2 noticias, yo creo que muy importantes a nivel de políticas económicas que tuvimos esta semana. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Y bueno, ya te comprometo cuando empiecen a presentar estas leyes que vengas a compartir acá en piso con nosotros más, que creo que siempre, si bien justamente acá Pablo mencionó la importancia de socializar con los parlamentarios, yo creo que socializar a la sociedad civil y a los tomadores de decisión dentro de los distintos sectores es demasiado clave. Totalmente, Doménica. De todo esto que yo mencioné, cada uno de estos va a suscitar una discusión. Yo creo que ese es el objetivo final de este acuerdo, es decir, todos estamos de acuerdo que estos son los problemas del país. A ver, el tema del sistema de pensiones, la informalidad, etcétera. Si todos estamos de acuerdo con esto, hagamos un calendario de discusión de los mismos y tratamiento en el Congreso Nacional. Entonces, con mil gusto, yo me comprometo a ir a discutir cada uno de estos puntos y socializar con la sociedad civil y obviamente el sector político. Iván, muchísimas gracias, fuiste muy amable. Iván. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Iván Haas, viceministro de Economía. Cada vez que uno escucha esto, uno se da cuenta de la envergadura de la responsabilidad de los que quieren gobernar el país, ¿verdad? Si no manejan estos temas o si no tienen una opinión formada, por lo menos me parece que es de alta responsabilidad rodearse de gente que sí sabe Y no que solo les, eso, y que Pablo, les puede asesorar. Y no solo eso, Pablo, que realmente el Viceministerio de Economía tiene el desafío de siempre mirar al mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Todas estas reformas no son reformas donde nosotros vamos a sentir un beneficio inmediato, sino que vas a sentirlo en 3, 5 a 10 años. Y realmente, o sea, el acuerdo stand-by en 2003, eso es lo que hizo para el Paraguay, o sea, lo encaminó dentro de la estabilidad macroeconómica que hoy en día es tan preciada. Entonces, rever de vuelta esas metas, ver cómo posicionarlo de vuelta, darle la solidez, yo creo que es demasiado importante y a veces también es un trabajo muy ingrato por las personas que tienen que mirar al mediano plazo, ¿verdad? Así mismo, porque ellos se enfrentan a la interpretación que otros dan del trabajo que ellos hacen. Es que es una cosa que te quita energía y tiempo, ¿verdad? Las sociedades pierden mucho tiempo hablando sobre la base de panfletos, que es lo que suele ocurrir con el Fondo Monetario Internacional. Uno escucha acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, automáticamente siempre aparece algún sector político que ya lo critica por una cuestión de prejuicio o porque le conviene a su discurso político, ¿verdad? Y por eso es que viene muy bien la aclaración que hizo el viceministro. Este no es un acuerdo monetario, acá no hay plata de por medio, acá no nos van a dar un crédito, un préstamo o cosas así. Este es un acuerdo en donde el Fondo Monetario, dicho sea de paso, te da su aval. Porque al firmar el acuerdo con vos, le está diciendo al mundo financiero y político fuera de nuestras fronteras, Paraguay se compromete a mejorar y a seguir mejorando. Así mismo. Y no solamente eso, sino que también te da el apoyo técnico, porque uno puede tener las recetas, pero llevar esas recetas a la realidad local y ver cómo ir calibrando, ese es el trabajo realmente más duro de repente, porque todos sabemos que las recetas universales no existen. No existen. ¿Verdad? Entonces siempre hay que adaptarlas a realidades locales y ese es el trabajo que tiene también Hacienda y tener el apoyo técnico y el compromiso que ambos hacen, creo que es algo demasiado positivo. 13:39, la hora nos gana siempre en velocidad y en intensidad. Así es que cumplamos con la pausa. Hay más temas que tocar. Camila está ansiosa por contarnos lo que trajo. Sí. Camila mira la cara. Está ansiosa Camila. Porque Horacio se extendió hoy. Sí, Horacio jugó 10 minutos de alargue jugó. Bueno, vamos a la pausa enseguida. Regresamos con más. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.